Tanto gusto, me llamo el padre Neil Macaulay. Yo tengo muchos lazos con el Perú desde el año 1964 y en realidad 63 cuando llegué, me ordené en junio, llegué aquí al Perú en noviembre del mes de año de ordenación. Después de tu trabajo aquí en la zona de la costa peruana, te mandaron a Ucayaco a trabajar con el padre. En ese entonces estaba el padre Andrés Godín, sí. estaba el hermano Blaise, Sí. y tú. Y yo. ¿Cómo eran esos tiempos? Había tiempo de gran esperanza, tiempo innovador, tiempo de repente esperar cosas nuevas. Este área estaba en pleno desarrollo y había presencia del gobierno en personas ingenieros de agricultura. Tenían 2 centros en la zona, un centro muy cerca, más abajo del Pueblo Nuevo, y el otro centro en Ucayaco. Y los ingenieros estaban ahí para asesorar a los que habían venido a la sierra para abrir estas tierras para la agricultura. Y especialmente ellos se ocupaban de cultivar fruta. Había cacao, había plátano, guineo, había también huertas de naranjas y estas cosas. Ahora, padre Andrés Godín, él tenía una visión de abrir este territorio, la producción de arroz. ¿La cooperativa? ¿Cuál era? De arroz. Entonces y la cooperativa era una cooperativa de procesar los productos, no tanto de las frutas, sino principalmente el arroz que se iba a producir. Se instaló una piladora, y además había otro cultivo, creo que es para el aceite comestible, creo que es granola, había ese aceite. Y eso ha sido la visión de padre Andrés Godín, es de cómo cambiar, de convertir la área en un área de cultivar el arroz, área arrocera, y también del aceite para cocinar. Y se llevó a cabo, y comenzó los agricultores al asociarse a este centro de producción y organizarse como tal. De cuestión que fue un foco de desarrollo. Sí, exactamente, y la idea también que en vez de, por ejemplo, aún el arroz, producir el arroz, y luego la idea que no era de vender el arroz intermediario, sino de procesar, como el arroz sin pilarse, porque había piladoras en Pingo María, y ellos en grano y luego iban a pilar. No, padre Andrés dice, vamos a pilar, vamos a embolsar y luego vamos a vender al mercado. Y la ganancia va a ir al bolsillo de los productores. Los misioneros oblatos de María Inmaculada, ¿cómo combinaban su trabajo pastoral y su trabajo social con los campesinos y los pobladores? Porque en general eran personas que habían migrado de diferentes partes, sea de la costa norte como de la parte de Huánuco también. No, eso y más, sí, de la parte de costa norte, pero más de Huánuco en esta zona. ¿Y cómo era ese trabajo pastoral? Bueno, el trabajo pastoral era como una expresión de tratar de atender a todos los aspectos del ser humano. De cuestión que estar consciente y evangelizar desde ellos.
cuál es su situación, cuáles son sus necesidades, cómo es que la buena nueva del Señor Jesús puede impactar a su vida integralmente. Y lo importante hacer para lograr hacer algo. Es difícil lograr hacer algo sola. Es cuestión que y hay los colonos que han venido de Huánuco tienen un espíritu comunitario, de repente tener una visión en común en cuanto a trabajar juntos para la cuestión que para el beneficio de todos. Y ahora la visión que ha tenido en cuanto a la producción de arroz, y de repente Padre Andrés había conversado con ingenieros agrónomos, y había posibilidad de una nueva variedad de arroz. Es como la experiencia, eso vamos a hacer. Ahora el dinero para sostener la cooperativa, porque el dinero ha venido del Miserio, ha venido de la iglesia alemana. Y luego también, no solamente dinero, sino también voluntarios. Había jóvenes alemanes que habían venido para ayudar a levantar el centro, sino también a acompañar el centro y asesorar a los agricultores. Pero hablando eso es como tratar de tener el Evangelio, que era la presencia del Señor Jesús, que esta presencia buena nueva que toque todos los aspectos del ser humano. Antes no habían carreteras, no había los medios de comunicación. ¿Cómo se trasladaban ustedes, por ejemplo, a La Morada, a Yanajanca, cuando tenían que atravesar la banda? Había la carretera de asfalto, y eso existe. Luego había como trocha en las otras, pero se comunicaba más, había por río, pero más nosotros por auto, pero en la camioneta, y eran camionetas o autos especiales, una transmisión para que las 4 ruedas funcionaban, porque había a veces los caminos impasables durante el tiempo de lluvia. Pero buscábamos la cuestión que mantener contacto con las comunidades. Hablemos un poco ahora de la experiencia de Pueblo Nuevo, la Casa San José, lo que llamamos la chacra. Eso ha sido el inicio hasta cuando Padre Andrés Godin llegó, y la primera cosa así es de construir la casa donde está en el campo, en la chacra. Un centro de formación. Era como chacra, iba a ser experimental, pero eso era la casa del Padre Andrés. Y Padre Andrés viajaba a Ucayacu todos los días, y era un viaje porque la carretera era asfaltada. Estamos hablando de media hora, 20 minutos, y él movía la chacra. Y luego posteriormente, la cuestión que cuando él estaba levantando la cooperativa, él dormía allá, él dormía allá, y Blaise dormía, la cuestión que en Puerto Nuevo, él estaba ahí apoyando. Y luego también que Padre Andrés se encargó de construir el templo que existía ya. El hermano Blaise. Sí, y con el hermano Blaise estaba trabajando también. El hermano Blaise responsable por la construcción de la casa ahí en Puerto Nuevo, y luego también ayudando con el templo. Y luego el hermano Blaise responsable por la construcción de la casa de la comunidad oblata en la cual ustedes viven. Y no solamente aquello, pero responsable por la construcción de la casa al lado, que era de las religiosas.
Sí, de las hermanas de la presentación. Sí, la Dominica de la presentación. Sí, de la caridad y luego también las hermanas de San José. Eran cuatro religiosos de dos congregaciones, dos religiosos de cada congregación. Y trabajaban, sí. La experiencia en Pueblo Nuevo luego se volvió un tiempo con la presencia del padre Mauricio Schroeder, médico, y con la presencia del padre Jack McCarthy, un padre norbertino. Ellos trajeron en Pueblo Nuevo como una clínica en donde se atendía. Cuéntanos un poco de eso. No, es esto. Ahora, aún esta clínica, la cuestión que ellos buscaban, yo era... la cuestión que yo todavía, esta clínica existía cuando, antes de mi llegada al Cayaco. Y hasta como formador aquí enviábamos a nuestros comandos a tener una experiencia en el Cayaco. Y yo les acompañaba y ellos participaban en la labor de la clínica. En la clínica y hemos organizado también que encuentros con los jóvenes del sitio, pero ellos pasaban sus vacaciones durante varios años allá, yo les acompañaba como formador. Hay un punto de quiebre en todo este proceso desde los años 60, 70, cuando aparece la hoja de coca. Claro. ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, eso, podemos, hablando de la situación de los agricultores, ellos de repente recibían apoyo tanto del gobierno como de la cooperativa y aún para comprar la semilla para plantar el arroz, por ejemplo, ellos recibían préstamos de la cooperativa, había dinero ahí disponible, pero estaba en auge, no en auge, pero había mucha sed, mucho deseo de parte de los Estados Unidos porque era algo de novedad de la cocaína. Y Colombia producía y enviaba a los Estados Unidos. Ahora había la demanda tan grande que Colombia estaba buscando nuevas fuentes de producción y estaba pensando ahí la zona se presta para la coca, tiene la altura de cuestión que ideal. Entonces ellos comenzaron a sugerir de cuestión a los agricultores, dice que mira, en vez de plantar fruta, en vez de plantar arroz, pues, ¿por qué no plantan coca? ¿Tú crees que ese fue el punto de quiebre en el proceso de toda la zona del Bueno, la zona, y luego había la cuestión, la pugna, ¿quién iba a ganar el corazón del agricultor? ¿No? Estaba en pugna eso. Y lo que, la cuestión que aventaba de poner los colombianos, ellos no prestaron dinero a los agricultores para producir coca, ellos le daban. Y la idea es, mira, si hay un problema con la cosecha, de repente si alguien viene para destruir lo sembrado, lo crecido, la planta, no se preocupan, no se preocupan porque vamos a perdonar la deuda. Eso puede pasar, pero vuelven a sembrar, o sembrar en otro sitio. ¿Y en qué momento aparecen estos movimientos revolucionarios? Bueno, en esto que han venido esos momentos revolucionarios, sabían de repente de los cocaleros necesitaban, algunos de los revolucionarios necesitaban de cuestión de protección y por otro lado la revolución necesitaba sustento económico. Entonces llegaron y este recinto el Valle de la Guayaga, la cuestión que había ellos llegaron y hasta cierto modo de repente algunos de los colonos de repente podemos decir que
de repente ellos cambiaron su aspecto y se identificaron con la ideología, con el Sendero Luminoso. Entonces aceptaron, y a raíz de eso también que la producción de la coca, pero ellos y el Sendero Luminoso protegía a los agricultores, de cuestión que le vamos a proteger con nuestras armas, y luego ustedes nos van a dar, y hasta los colombianos en este aspecto, le vamos a pagar a ustedes para protegerles a ellos, y aún y proteger las pistas de aterrizaje, porque ellos venían, salían, y luego sabían cuándo llegaron, ellos salían con sus armas para... La ausencia del Estado en este contexto. Bueno, el Estado estaba, el Estado, se habla también de, había emprendimientos, pero había también corrupción, porque plata, donde que plata, podemos decir que la situación en Aucayacu, se cambió, se abrieron hoteles, cada persona tenía su moto, había dinero, porque daba. Yo les voy a contar una experiencia mía en cuanto a uno de los jóvenes de nuestro grupo de formación. En la parroquia, yo laboraba en el colegio, parte de la pastoral, era profesor de religión. También laboraba en el colegio como ecónomo de la construcción. Yo llevaba las cuentas como la construcción para ellos. Han dicho, padre, si usted puede manejar las cuentas nuestras, y yo les daba a ellos como informe, pero estaba yo ligado al colegio y también a los jóvenes, y yo me acuerdo de hablando de uno de los jóvenes del grupo de oración, el grupo juvenil, eran como 80, 90, y todos eran participando en la parroquia. Y uno joven dijo, padre, le voy a contar lo que me pasó. Estaba en casa, y yo por curiosidad, de cuestión que había una caja, mi papá se guardaba, y yo por curiosidad abrí, estaba lleno de la caja. Padre, nunca he visto tanta plata. Pero llena, ¿qué voy a hacer? ¿Qué debo hacer? Él sabía que venía de la coca, su papá era cocalero. Pero esa es la tentación, la plata, porque lo que no pagaba su trabajo con fruta, no pagaba el arroz. ¿Tú crees que la responsabilidad del gobierno frente al abandono de todo este campesinado del Alto Guayaba, no tener presencia? El gobierno era una situación sumamente conflictiva. No es cuestión de cuando vino Sendero Luminoso, y especialmente cuando se fortaleció, porque estaba ahí. Pero sabemos de repente la experiencia, cuando yo era superior de la delegación, Sendero Luminoso tuvo fuerza suficiente para apoderarse de Aucayacu. Se apoderó. Envió y los oblatos estaban en la casa en este momento. Se apoderó de Aucayacu, no por días, pero para demostrar su poderío, entró. El ejército estaba, y ellos comenzaron a balear. Y donde estaban los ingenieros, y el ejército estaba lleno de cuestión que hubo este enfrentamiento, y hasta nuestra casa, la casa de los oblatos. Los oblatos tenían que refugiarse en el baño, porque había balas perforando la casa. Sendero Luminoso quemó, incendió la casa del Pueblo Nuevo y toda la clínica. Bueno, eso también, sí, y una noche vinieron, y la razón
la razón es que Sendero Luminoso quería la cuestión que mantener a los agricultores, pero mantener la cuestión a ellos en cuanto a organización, y miraban la clínica como peligro, en el sentido de que lo que pasa aquí en la zona, pase aquí a nuestra decisión, a nuestra peña. ¿Por qué los Oblatos decidieron quedarse a pesar de que se quemó la casa, se quemó la clínica? ¿Por qué los Oblatos? Bueno, eso es el compromiso, porque estamos nosotros ligados con él, con el pueblo. Y luego el pueblo se supo después que unos que destruyeron vinieron de noche, no atacaron, y creo que esperaban que no había nadie en la casa, pero vinieron de noche y estaban encapuchados, y vinieron y destruyeron, y se descubrió, y algunos creo que hablaban, unos que habían recibido servicio de la clínica, atacaron la clínica. Depende a veces a presión de Sendero Luminoso, depende, no estaba, y a veces Sendero quiere en volumen, es como la idea, de repente en cuanto a intimidación, ustedes tienen que hacer, y luego tienen que hacer, algunos de repente de buena gana, otros no de buena gana, se sentían mal, pero lo hicieron. Pero los Oblatos se quedaron. Y hablando de la clínica se destruyó, Padre Mauricio, pero la presencia de hermana Rosa, había una cuestión que ella, una dispensa, y atendía desde Aucayapo, ese día de Aucayapo. Bueno, eso es pensando en el mismo Señor Jesús, cuando había oprobio contra él no dejó de servir al pueblo, de mantenerse bien. Con Padre Pablo empieza una nueva etapa. Él funda el Centro de Comunicaciones Pío Pinto, lo que es Radio Pío Pinto, claro. Hoy Radio Amistad. ¿Por qué la radio? Bueno, es la visión también de la zona, cómo comunicarse con todos. Hay distancia, los caminos no son de cuestión que de los mejores, y el pueblo de cuestión que hay comunidades, y hay ciertas comunidades aisladas. ¿Qué es lo que se puede llegar a ellos al mismo tiempo? Es a través de los medios de comunicación. Y el Padre Pablo dice que vamos a establecer una emisora, y él lo hizo. Ha sido su visión, y tenemos que darle a él las gracias. ¿Por qué seguir apostando por Radio Amistad? ¿Cómo? ¿Por qué seguir con Radio Amistad? ¿Por qué seguir? Bueno, eso es un instrumento de propagar la buena nueva, y que, en sentido, en primer lugar, que hay la importancia de ellos, y hay personas a sus servicios. Vamos a ver que la comunidad oblata y otras personas de buena fe, de compromiso, y hacer llegar a ellos, que ellos son importantes, no están solos, y evangelizar a través de la radio. Otra obra oblata que empezó a raíz del proceso de evangelización en tiempos del padre Enrique Peña fue la creación del Instituto Pedagógico José Crepo y Castillo. Bueno, exactamente, y eso es padre Enrique Peña, sí. Él luego su visión, hablando y la visión ha sido precisamente de fomentar desde la población de personas de la zona, hablando de
pequeño esfuerzo mío que tratar de ver que la gran mayoría de los profesores eran de Huánuco, porque eran preparados en el normal ahí, ¿sí? Y han venido. Y el gran problema también en la zona, ellos trabajaban en varias comunidades y a veces comunidades aisladas. Y a raíz de eso había su relación con sus familiares y con su lugar de origen, en Huánuco, mucho ausentismo. Y entonces, hablando del pequeño esfuerzo que traté de hacer yo, mire, dice, tenemos que comprometerles a ustedes, acá, y ellos han dicho que bueno, no tenemos casa, y luego yo dije, ¿por qué no formamos una cooperativa y vamos a buscar un solar y construirles a ustedes como va a ser una agrupación de casas, pero de docentes, y ellos estaban de acuerdo. Yo hablé con el encargado de cooperativismo, un padre en Lima, y él ha dicho que me ha dado mis pautas, y lo importante ha sido de comenzar ellos tienen que comenzar a orar. Y luego se abrieron cuentas de parte de ellos que estaban interesados en el banco de fomento y en Aucayaco, y ellos no era como ponerlo en un solo depresión, y luego eso, y comenzamos, pero al final de repente no estaban cumpliendo con los pagos. Entonces, pero hablando de Padre Quique ha dicho, queremos para la zona, queremos educación que docente, que tiene su origen aquí en la zona, y saben vivir en caserío, saben la vida, y que la vida no es extraña, no van a añorar, porque eso es su vida. Pero lo que necesitamos es un normal para ellos. Entonces ellos no pueden estudiar en Huánuco, ¿sí? El problema también que vamos a hacer la sede de la enseñanza en Aucayaco. Y así se empezó. Los Oblatos de María durante más de 50 años que tienen de presencia en el Alto Guayana, ¿qué tienen hoy que ofrecer a la iglesia de toda esta selva central? Son más de 50 años de presencia y de labor misionera. ¿Cuál sería tu mensaje a los misioneros oblatos del Perú? Bueno, de mantener el compromiso, el discernimiento cuál es la voluntad de nosotros los misioneros, la voluntad de Dios en cuanto a nosotros, seguir discerniendo la voluntad de Dios y cómo servirles a ellos y cómo hacerles ellos partícipes en su propia evangelización, y mantener el compromiso para... es como hay un hilo que corre a través del Evangelio. El mismo Señor, el momento, él siempre decía, no tema, porque yo estoy, puedes contar conmigo. Y eso es parte de, creo que tenemos que darle gracias a través de altibajos, momentos difíciles, momentos de repente no para lamentar, pero también momentos de celebrar. Es cuestión de la presencia oblata. Y yo creo que es esto que de repente ha marcado, después de repente tú, ahí has notado, de nombre recordando, pero siempre hablan siempre ha habido una cuestión de la presencia oblata con ellos. Y yo creo que en las circunstancias ha sido una presencia positiva. Hoy una generación de jóvenes, después de todos estos 20 años de guerra civil, de conflicto en el Alto Guayana, hoy contamos con una generación que desconoce toda esta
memoria, esta realidad que los abuelos, los antiguos, sus padres de estos niños, de estos jóvenes, ¿qué tienes que decirle tú a esta generación? Bueno, la generación es importante de la historia de ellos, porque sus papás, la cuestión que sus papás tienen historia y también sus abuelos tienen historia. Y luego la historia de ellos impacta sobre la historia de ellos, impacta sobre la historia de ellos, no los jóvenes. Y luego también que tenga esto, a ver, con sus padres, a veces preguntar, papá, ¿cómo era? Somos así, ¿cómo hemos llegado así? ¿Cuáles son las circunstancias? Para poder comprender su propia historia. Y luego los jóvenes también, preguntando a los que conocen un poco la evolución de la historia para comprender cómo han llegado a donde están. La importancia de la memoria. La memoria, claro. La memoria histórica, claro, como un punto clave para el desarrollo del Alto Huallaga. ¿Cuál eso, hablando de las Sagradas Escrituras, es como cuáles a veces vuelven las Sagradas Escrituras, es la historia de la presencia de Dios en su pueblo. En su pueblo estamos hablando de una forma muy, muy especial del Antiguo Testamento. A veces, acuérdate, ¿no? de tu historia, ¿no? De la presencia de tu evolución, que nunca, acuérdate. Y para comprender la cuestión y darle gracias por el sacrificio de la cuestión de los que le han precedido. Y han dado. Hay que ver que han venido los colonos y todo, han venido, y como ellos han venido a Lima, los papás buscando una vida mejor para con sus hijos, Pero, tú tienes más de 50 años de sacerdocio dedicados entre el Perú y últimamente a Puerto Rico. Te agradezco, Padre Nil, por tu entrega, por tu testimonio, pero sobre todo por tu amor a este pueblo del Alto Huallaga y del Perú, sobre todo, ¿no? Con quien te has identificado y sigues con nosotros. Okay, muy amable, gracias. Muchas gracias. Ha sido un honor para mí. Podemos aprovechar la entrevista para dos cositas que me gustaría agregar. Uno es un proyecto de poder hacer algún trabajo acerca del hermano Blaise, ¿verdad? Sí. De repente podemos tener, tenemos alguna parte en que ha mencionado el trabajo del hermano, pero de repente podría decirme usted para ese material, ¿quién es el hermano Blaise? Háblanos un poquito, de Blaise. Sí. ¿Qué hacía en Ahuallaga? No, hermano Blaise, hermano Blato, compañero, apoyo y trabajador, y hermano Blaise responsable de a veces básicamente de la infraestructura que gozamos nosotros los oblatos, que yo gozaba y ustedes gozan. Y no solamente nosotros, sino también que gozan de cuestión que las religiosas, de que el convento, de cuestión que las religiosas. Él, siempre de cuestión que servicial, donde había necesidad de responder, él respondía. Y gran apoyo, no solamente en cuanto a este trabajo que es esencial, sin su trabajo en este sentido, nosotros no podríamos haber hecho el nuestro, pero también que su presencia, un hombre de fe, un hombre de oración, buen compañero, siempre fraternal, siempre de cuestión que dispuesto de cuestión que a servir y a apoyar. Estamos sumamente agradecidos.
Y él ha dejado no solamente huella, sabemos que huella en Aucayaco, pero huella a dónde se ha ido. En Chincha, construyendo casas, construyendo colegios, ayudando el nuevo penal. Sí. Es como decir que de repente la misma palabra del Señor que Blaise, el Señor, mira, si estoy con usted, yo no he venido para ser servido, yo he venido para servir en lo que ustedes necesitan, estoy con ustedes para servir. Y mi alegría es servirles a ustedes. Y de esta forma que Blaise, dando testimonio de evangélico, la presencia del Señor en él, y también de nuestro crisma de cuestión oblata, la cuestión que, eso de servir. Una riqueza de vocación religiosa y de vocación de hermano, porque todo el mundo piensa que es sacerdote, pero él no es sacerdote. No, pero hermano, claro, sí, él ha podido... y por eso esa vocación es sumamente valiosa y necesaria, apreciamos eso. Y quien no, a veces, quien en Chincha no habla y quien de Aucayaco no habla, a veces se acuerda. Ahora han pasado ya son 2 generaciones que en el tiempo de hermano Blaise, de repente hay otros se acuerdan, pero quien en Chincha no habla sigue hablando de hermano Blaise. Más de 20 años en Aucayaco, claro. 35, 40 años en Chincha. No, ha dejado, y esto, él no quiere hablar, pero ha dejado huella, y se ve la huella, se ve. Sí, estamos. ¿Tienes una anécdota con él? A ver, ¿recuerdas? A ver, cómo... Sí, hay una anécdota de creación que lee siempre servicial y hablando de las religiosas, las 4 que estaban antes de las religiosas de Medellín, ¿no es cierto? Y Blaise siempre servicial y he tenido contacto con los agricultores. Y un agricultor de presión que estaba de caza y cazó un venado. Entonces, de presión y luego, qué bien, ese vamos a tener, pero eso pues vamos a regalar el venado para la religiosa. Y las religiosas, Blaise ha dicho, mira, eso es carne de venado. Y ellas escucharon, es carne venenosa. y luego, no podemos comer, lamentablemente. Entonces las hermanas echaron la carne fuera, y claro, y pensando, pero había perros, claro, del pueblo estaban. Y de noche escucharon los perros, estaban peleando sobre la carne y las hermanas estaban pensando, ya los perros están muriéndose. Qué pena por haber comido la carne venenosa. Y luego después, y el día siguiente, pensando, y Blaise no había escuchado nada pero preguntó, ¿y qué tal la carne de venado? Disfrutaron. Y ¿qué carne de venado? Pensaron que era carne venenosa. Y luego pensaron y todos se rieron, se rieron. Después me permites una pregunta también, padre. Yo he trabajado muy cerca también de muchos sacerdotes mayores que tienen muchísimo que enseñar. Me gustaría que puedas, para terminar, ya estoy aprovechándome de usted, darle un mensaje a un joven que crea tener vocación o que crea que los oblatos son una opción de vida para ellos. ¿Qué le podrías decir?
a cualquier joven, el Señor tiene un plan que nadie más puede cumplir que Él. Ese es un plan instituible. Es nuestro aporte al reino de Dios. El Señor, nadie puede hacer lo que nos corresponde a nosotros. Y yo le digo de repente a un joven, eso me sirvió a mí para mi vocación, y siendo niño y luego joven, yo rezaba 3 veces la Ave María, rezaba por mis papás, rezaba por mí, en el sentido de que, Señor, que me revele tu voluntad para mí, y lo que sea, revela tu voluntad. Porque ha sido por mis papás, especialmente mi mamá, era una mujer de fe. Yo vivía en ella la presencia, la constancia, el servicio, sin quejarse, sin reclamar. Nosotros a veces portándonos mal, ella nos corregía, pero por otro lado amorosamente. Y luego veía eso, el ejemplo, mira cómo hay un Señor, porque yo veo el Señor en mi mamá y en otros también. Y luego de rezar así, y luego también que si el Señor le llama a la vida religiosa, a la vida sacerdotal, que responda. Es una vida hermosa, es una vida hermosa, es una vida de gran aventura, de muchas sorpresas sumamente gratas, de muchas experiencias en realidad de confortables, que uno sale de cuestión que experiencias que llenan la vida, de consuelo, de satisfacción, y tener la oportunidad de encontrarse con tantos hermanos y hermanas suyos en diversos sitios, entablar vínculos y relaciones, y al final de tener no 3, 4 hijos, sino tener un montón, de tener vínculos y luego también a donde uno va, uno no es nunca, por ejemplo, no me siento aquí en comas extraño, es como ya, me siento bien, me siento cómodo, me siento y luego eso por la acogida de la gente, no es forzada, ahí está, vamos forjando lazos, lazos en realidad, lazos que perduran, lazos de aprecio los unos por los otros. Y eso refleja la presencia del Espíritu del Señor en nosotros, y ser nosotros testigos de esta presencia, y uno expresa esta presencia y uno recibe esta presencia, este va y ven. Y qué lindo ver al Señor en tantos hermanos y hermanas nuestros, y de tener mucha humildad, de repente la oportunidad también de ser luz y ser testigo de luz y testigo del amor del Señor Jesús también para con ellos. Entonces eso, Dios tiene un plan, puede ser que en la llamada, Dios llama a todos, y puede ser que la llamada en nuestra vida oblata, y es una vida hermosa. Nunca me he arrepentido, a pesar de momentos difíciles, y ha habido, pero sumamente momentos gratos, nunca me he arrepentido. Y nunca, en realidad, que he pensado de dejar la vida. Cuestión de como empecé hace tantos años, voy a perseverar con la ayuda del Señor, como planta hasta el último suspiro, aliento que el Señor me da. Gracias, Padre mío.
Gracias.